Buen día a todos, espero que estén todos bien. Vamos a iniciar nuestra reunión sincrónica correspondiente a la fecha de hoy. Hoy nos toca desarrollar el capítulo 2, ¿verdad? Iniciar el capítulo 2. Como pueden ver ahí en la proyección, estamos, ¿cómo se llama? Estamos eh, teniendo lo que está en el aula virtual, en este caso, lo que tenemos marcado dentro del aula virtual. El nombre del capítulo es Señales de excitación de uso frecuente, eh, llevando un poco al hilo de lo que estábamos viendo. Nosotros habíamos hablado de que en este caso nosotros vamos a estar tocando o vamos a estar hablando de los elementos activos básicamente. El segundo tipo, o sea, nosotros vimos los elementos pasivos y los elementos activos. Entonces, este capítulo básicamente habla del tipo de función que normalmente va a tener el elemento activo o los elementos activos que van a formar parte de nuestro circuito. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, antes de empezar a ver con ustedes el desarrollo, el contenido así con detalle, voy a hacer una descripción rápida de lo que tenemos en el aula. Tenemos la guía didáctica de la unidad, donde están especificados los objetivos, los objetivos generales, los objetivos específicos. Está el detalle de los tópicos que vamos a ver. Están también la fecha o el periodo en el cual vamos a estar desarrollando esta unidad, que sería básicamente de hoy hasta el sábado. Y también van a encontrar de que en este capítulo vamos a tener una actividad práctica sumativa que va a formar parte de la calificación de proceso que van a tener para su promedio ponderado. ¿Ok? Eso vamos a tener acá. Voy a cambiar mi rol para que vean lo mismo, para que yo pueda ver lo mismo que ustedes van a ver. Eh, entonces, estábamos acá. Acá en la parte de actividad, ahora todavía está oculto. Ahí van a tener, en esta semana, probablemente le vamos a estar publicando ya la actividad o el trabajo práctico. Bueno, la misma cosa, como le dije, acá tiene la guía, el esquema es el mismo, hay un foro de consultas de la unidad y acá tenemos los materiales que vamos a utilizar. Eh, este es el documento de teoría, podemos decirle así. Estos son ejemplos de aplicación resuelto. Aquí hay dos realmente, dos archivos. Y también acá hay otros ejercicios resueltos también acá más abajo. Van a encontrar también tres videos elaborados por la profesora Mónica. Ella justamente estuvo editando estos materiales. Básicamente también les digo de que este capítulo es casi una copia fiel de lo que tenemos en el libro de Puello, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren intensificar este tema, lo pueden leer en el libro de Puello, donde van a tener más detalles quizás de lo que podamos presentarles nosotros acá en este primer material que está. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos entonces. Sin más, voy a mostrar rápidamente. Voy a cambiar de presentación. Un segundito. Bueno, vamos a ver si podemos mostrar desde acá.
Acá está realmente, son muy chiquitos nomás, pero voy a ir agrandando paso a paso, no se preocupen. Este es el material que está en el aula virtual. Eh, en la primera página, vamos a pasar rápido, análisis de circuito. Acá están los tópicos que vamos a ver. Vamos a clasificar las señales de excitación en periódicas, aperiódicas. Vamos a estudiar con mucho detalle las señales periódicas, vamos a ver las definiciones asociadas, los valores característicos asociados y también después vamos a ver las señales aperiódicas que son las funciones escalón unitario, rampa e impulso unitario. ¿Ok? Ese básicamente es el recorrido de lo que es nuestro capítulo y vamos a iniciar ya directamente con la primera parte, que es la clasificación general. ¿Ok? Eh, Había adelantado yo de que realmente las funciones, o sea, este capítulo es básicamente un repaso de lo que es el análisis matemático, le había dicho yo en la clase anterior. eh, es básicamente casi un- una clase de funciones, entonces algunas cosas antes las va a ser muy fácil para ustedes ya porque ya vieron. Bueno, la primera clasificación que tenemos es de acuerdo a cómo varía con el tiempo la función. La función, la primera de ellas es una bastante particular, que es una función constante, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de una función de una sola variable real, ¿ok? Entonces, estamos hablando de una función así y que si su amplitud en este caso se mantiene invariable en el tiempo, entonces vamos a decir de que esta señal que le podemos llamar SDT, que es una señal en función del tiempo, es constante. Esa sería la primera de ellas, una función constante. No hay mucho más que decir que eso. Y luego tenemos los otros tipos de funciones que son las funciones variables, ¿verdad? Y las funciones variables, así como suena, ¿verdad? Puede variar de cualquier manera, ¿verdad? No sé, escribo o dibujo cualquier cosa, ¿verdad? Dentro de todas esas posibilidades, ¿verdad? Y una infinidad de funciones variables, vamos a estudiar algunas particulares. Así como está ahí, eh, entra dentro de lo que es una función variable este dibujo que yo puse acá, ¿ok? Pero nosotros vamos a estudiar otra vez dentro de las variables algunas particulares, que son estas que están indicadas acá, las periódicas, ¿ok? Dentro de las periódicas vamos a ver dos tipos, las alternas, las de valor medio no nulo, que son casos particulares. Vamos a ver las funciones, vamos a definir las funciones pseudo periódicas y las funciones aperiódicas, que serían función escalón unitario, impulso unitario y rampa unitaria. ¿Ok? Eso es básicamente la clasificación constante, variable. Dentro de las variables hay una infinidad de funciones, ¿verdad? O sea, determinado el número, la cantidad de funciones variables que podemos tener. Pero nosotros vamos a estudiar con mucho énfasis las periódicas dentro de esa cantidad de funciones que puedan haber variables. Y también vamos a mencionar las pseudoperiódicas y las aperiódicas. En eso básicamente va a consistir el desarrollo de nuestro capítulo. ¿Ok? Bueno, la primera de ellas, la que recién mencionamos, eh, habla de las señales constantes o continuas, así como recién pusimos, una señal cuya amplitud, ¿verdad? Cuya amplitud no varía con el tiempo. La amplitud se refiere a la ordenada, ¿verdad? La ordenada, esta sería la ordenada. La ordenada, entonces, eh, es constante, no varía. ¿Ok? Y ¿cómo se llaman? Las señales variables son aquellas cuya amplitud, ¿verdad? También su ordenada varía en función del tiempo. Quizás este dibujo que está acá no es un dibujo muy feliz, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque eh,
Yo hace rato dibujé así, y esto es un poco más general. Acá es una función, si bien es variable, pero una función medio particular. Entonces esa que está en rojo me parece que ilustra mejor lo que queremos decir cuando estamos hablando de funciones variables. ¿Ok? Bueno, avanzando un poco con esto, vamos a la, ¿cómo se llama? La otra función, a la otra clasificación acá, pero no un poco más para que se pueda ver. La señal es periódica y nosotros en el cálculo recuerdo que habíamos definido la función periódica. Cuando eso en el cálculo utilizábamos mucho la variable x, ¿verdad? Entonces creo que algunos libros decían x más c igual a f de x, y el valor mínimo de c en este caso es denominado ¿qué cosa? Valor mínimo. Este valor mínimo es igual a t. Eso es lo que nosotros usábamos cuando estábamos en el ámbito del cálculo infinitesimal, ¿verdad? Se definía así una función periódica. Y acá es la misma definición, solo que acá se le describe un poco, dice, son aquellas funciones que luego de pasar por una serie de valores con una dada secuencia, esa serie de valores se vuelven a repetir con igual secuencia en forma cíclica e indefinida, aún para tiempos negativos, dice. Entonces lo que está diciendo acá es de que si yo dibujo acá esto que está marcado, rayado en arriba y abajo, que sería este el juego de valores que se va repitiendo, y también describe que esto se puede ir repitiendo también para tiempos negativos. En este caso, incluso puede ser así, ¿verdad? ¿Ok? Y esto continúa ahí, ¿verdad? Entonces, este juego de valores que está indicado acá y acá se van repitiendo en forma cíclica aún para tiempos negativos. Esa es la definición. Entonces, eso es lo que está expresando ese primer párrafo y que está cumpliendo con eso. Una señal es periódica si existe un valor mínimo constante t tal que al sumarlo al tiempo el valor de la señal no se altera. Esto sería para entender esta expresión analítica que escribimos acá. Esta es la expresión analítica y eso es lo que está diciendo. Ese valor mínimo de esa constante le llamamos nosotros el periodo, que es el tiempo que transcurre para que ese juego de valores que forman parte del ciclo se vuelva a repetir. ¿Ok? Hay un tipo particular, ¿verdad? Que casualmente nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a ver dentro de un rato que una señal periódica es la senoidal, y la senoidal justamente cumple con esta característica que tiene valor medio nulo. En otras palabras, si yo integro, por ejemplo, este ejemplo que está indicado acá, acá y acá está indicado, si integro en un tiempo igual a un periodo, el valor resultante de esa integral va a ser cero. Entonces, se dice que esa función periódica encierra un área neta nula en un ciclo. Muchas veces también suele pasar y suele haber algún tipo de duda cuando estamos con las funciones, en este caso periódica, y nosotros pensamos que siempre tenemos que hacer la consideración desde t igual a cero, y eso no es así. No necesariamente tenemos que hacer de t igual a cero ahora. Nosotros podemos tomar o considerar el ciclo inclusive de cualquier valor. Por ejemplo, si yo empiezo acá en t1, ¿ok? Y considero el valor correspondiente sería esto que está acá, entonces igual mi consideración lo puedo hacer acá. Sigue siendo eso un periodo. Por comodidad muchas veces empezamos en el cero, inclusive acá podríamos empezar acá y terminar acá también, ¿verdad?
un valor negativo a un valor positivo. ¿Sí? Eso es con respecto a la consideración a veces del ciclo. Y después tenemos las funciones periódicas más generales, como es esta sinusoide que se está mostrando acá, que no está simétrica con respecto al eje de la abscisa, donde se nota perfectamente de que el área que encierra en la parte de las ordenadas positivas es mayor que la negativa, y si yo integro esto en un periodo, veo de que esto no se anula, ¿verdad? Entonces esta es de valor medio no nulo. Esa sería la definición. Lo que vamos a hacer a continuación es definir las pseudoperiódicas. Las pseudoperiódicas son señales periódicas, pero nosotros para las periódicas dijimos de que en ese ciclo, no, o sea, cuando se van repitiendo el ciclo se tiene que repetir de la misma manera. O sea, que todos los valores se tienen que repetir, acá dice, esos mismos valores. Sin embargo, en la pseudoperiódica dice que los puntos característicos se repiten a intervalos regulares de tiempo, pero la amplitud ya no es la misma. En otras palabras, si este dibujo fuese perfecto, de acá hasta acá, por ejemplo, puedo considerar que va a ser un ciclo. Y desde acá hasta acá ya no va a ser el mismo ciclo. Los juegos de valores se van repitiendo a través de los puntos característicos, pero la amplitud ya es diferente en esta región. Y por supuesto, si me voy a la siguiente, también. Esta es una pseudo periódica indicada acá en la cual la amplitud va decreciendo. Y también podemos tener el caso en donde la amplitud va creciendo. Solo por curiosidad, por más que en este momento no es relevante lo que voy a poner acá, eh, una función, por ejemplo, de este tipo, en la cual a es un número positivo, va a tener este comportamiento que estamos indicando acá. Si a es un número positivo, va a ser así. Si a es un número negativo, o sea, si es directamente un número negativo, un número positivo le va a la t, entonces en vez de decrecer, va a crecer. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta nomás, porque este término que está acá va a aparecer mucho en circuito 1 también y después en otras materias. Y este es el que le llaman factor de amortiguamiento exponencial, si es que tiene esta forma que está indicada en la figura. Y si es una función sin límite que crece hacia el infinito, este signo va a ser positivo. Para mencionar un poco cómo sería una función analítica, una función analítica de esta función. Y las aperiódicas son funciones variables también, pero que no se repiten. O sea, en otra palabra, las aperiódicas son las funciones que no son periódicas, ¿ok? Y no se repite para ningún tiempo comprendido entre menos infinito y más infinito. O sea que son funciones cualesquiera. Dentro de estas funciones, ya adelantando, ¿verdad? Nosotros estudiamos algunas particulares. Estudiamos esta función. Voy a poner acá las tres funciones que vamos a estudiar dentro de las aperiódicas. Vamos a estudiar una función que nosotros le vamos a llamar, perdón, así. Va a ser así, así, así y así. Y este valor va a ser 1 acá, y esta función en circuito por lo menos nosotros le vamos a llamar u de t, que es la función escalón unitario. Y también vamos a tener otra función, de entre todas las funciones aperiódicas posibles, una función también especial, una recta 45 grados, y a esta función le vamos a llamar ρ de t, que es la función rampa. Aquí, este le vamos a llamar rampa,
y este le vamos a llamar escalón unitario. Ok. Y después también vamos a tener una función bien particular, una función que probablemente para muchos va a ser la primera vez que lo ven, que se le llama impulso unitario. Y vamos a definir en un rato el impulso unitario. Unitario, o también algunos le llaman delta de Dirac, le llaman también algunos. Delta de Dirac le llaman a esta función. Eh, Cuando definamos vamos a darnos cuenta que estas funciones son muy útiles, principalmente la primera y la última se usan mucho, inclusive en cálculo van a usar mucho ustedes después. Y en electricidad o electrónica, esta función impulso, el que está a la izquierda de todas, se usa normalmente para abrir o anular, para anular o activar una señal en un determinado tiempo. ¿Ok? Como un interruptor, por ejemplo, usamos mucho en circuitos 1. Y la función impulso unitario normalmente se suele caracterizar para ver aquellas funciones que aparecen y desaparecen rápidamente. Por ejemplo, eso en mecánica a mí siempre me viene el ejemplo cómo vamos a modelar un sistema mecánico, por ejemplo, cuando le damos un golpe, como un golpe de martillo, por ejemplo, a una pieza. Es una fuerza que va a aparecer en esa pieza y va a desaparecer rápidamente. Entonces, para ese tipo de casos se utilizan en ingeniería estas funciones que vamos a estudiar en un momento más. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito más. Y no ya tenemos ahora las pseudoperiódicas, ya mencionamos esa. Y vamos ahora a las señales periódicas. Yo estoy seguro de que ustedes ya, creo que antes, no recuerdo ahora, pero alguna vez participé en primer semestre creo que de la carrera de electricidad, cuando todavía no estaba departamentalizado y había una materia que se llamaba álgebra y en esa materia, no sé si tienen todavía ustedes esa materia, ¿me pueden confirmar? Sí, profe. Y Sí, ahí, profe. ahí creo que desarrollábamos algo también de funciones periódicas ya. Creo que se desarrollaba, por lo menos en electricidad, cuando no se departamentalizó todavía, sí se desarrollaba. Bueno, entonces nosotros vamos a repasar y vamos a afianzar algunos conceptos. A mí me gustó mucho cuando leí por primera vez este libro Puello, cómo encaraba y cómo definía algunas cosas. Y me encantó cómo definió lo que es la pulsación angular, porque la mayoría de los que alguna vez ya trabajaron con funciones periódicas y principalmente los que trabajamos en electricidad, eh, trabajamos de funciones periódicas y hablábamos de fase, desfase y no teníamos, yo por lo menos no tenía muy claro o se me confundía todo porque cuando trabajamos con funciones periódicas, eh, anteriormente a mí se me quedaba grabado que siempre era seno y coseno y no necesariamente es seno y coseno, pueden ser cualquier tipo de funciones, pero no necesariamente va a ser un seno y un coseno solamente. Entonces, cuando es seno y coseno me tenía mucho sentido que hablemos de fase, de ángulo. Pero ¿cómo habla de ángulo cuando no tenés seno ni coseno? Y acá con estas definiciones que hace el Puello, realmente se tiene bien claro eso. Bueno, la primera definición que toma acá el Puello es el periodo, ¿verdad? Que dice que es el tiempo que debe transcurrir para abarcar un juego completo de valores de una señal periódica. Y acá también dice que no es necesario empezar a contar el periodo desde el momento de que vale cero. O sea, en otras palabras, no hace falta contar necesariamente desde acá hasta acá para medir un periodo. También se puede contar desde acá a acá.
que hace rato hicimos también eso. Es interesante. Entonces eso es relevante también en este caso. Sin ánimo de complicar, porque nuestro curso, pues nosotros nos da un curso de cálculo, eh, pero también les cuento, ¿verdad? Para esta función, vamos a suponer el número, no me voy a poner acá. Oye, no le vamos a hacer caso. Vamos a suponer esto sea cero, esto sea 3, esto va a ser, ¿cómo se llama? 6, 6. ¿Cuánto es el periodo de esta función? Si alguien puede indicar, mirando así, en números, ¿cuánto es el periodo de esta función? 3 puede ser, profe. Sí, profe. 3 puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando el valor, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de que escribimos hace rato así? F, perdón, acá. Así escribimos hace rato. F de t, ¿qué le pasa a mí? Parece que no le gusta mucho editar. Bueno, lo que sí, nosotros tomamos el valor mínimo de esa constante y ese valor mínimo le llamábamos periodo. Sin embargo, cuando vean cálculo, también ustedes pueden eventualmente considerar de que la función tiene que su ciclo sea estos dos. En ese caso el periodo sería 6. Y lo que se van repitiendo son estos dos pulsos triangulares. Puede darse también eso. Entonces no es que siempre va a ser T. Para lo que vamos a ver acá en cálculo, normalmente va a ser así nomás. Perdón, en circuito va a ser así, pero en un caso más general, por ejemplo, puede ser de que no sea necesariamente 3. ¿Ok? Y esto que está acá, ciclo, el ciclo es lo que justamente estamos definiendo acá. Este es un ciclo. Este que está acá es un ciclo. ¿Sí? Ese es un ciclo. Dice, es un juego de valores contenido en un periodo. Entonces, muchas veces en ese ciclo es el que se suele utilizar para poder representar a la función. Por ejemplo, en otras palabras, a veces nosotros dejamos de utilizar esta parte y solamente dibujamos esta. Entonces el ciclo le representa, a veces en los enunciados los problemas va a decir, considerar el ciclo correspondiente a la función, le dice. Entonces es un juego de valores contenido en un periodo. Esa sería la definición de lo que es el ciclo. ¿Ok? Bueno, entonces, avanzando un poco. Y la frecuencia van a ver ustedes acá, dice, es el número de ciclos eh, por unidad de tiempo sería. Número de ciclos por unidad de tiempo. En este caso, si tengo un ciclo, la unidad de tiempo era un periodo. Por eso es que tenemos que la relación para un ciclo le corresponde el tiempo igual a un periodo. Por eso es que la relación entre la frecuencia y el periodo es 1/t. La frecuencia se mide en hertz, que es 1/segundo, y el periodo se mide en segundos. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar eh, seguidamente, creo que está acá. Cambiar de... Acá está. La forma de la señal, que es la que corresponde a un ciclo, por ejemplo, para esta señal que está acá, la forma de la señal sería esta que está indicada acá, eh, esta, esta, esta que está acá. Aquí. Esa sería la forma de la señal, que es la que corresponde a un ciclo justamente. Ok. Bueno. La fase.
Es una de las cosas que hace rato les mencioné que a mí me gusta cómo plantea el Puello. Es la abscisa correspondiente a un punto arbitrario de la señal. Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de fases, nosotros, yo por lo menos tenía grabado a mi chip de que estamos hablando de ángulos. Y bueno, por lo general es ángulo. Por lo general es ángulo. Sin embargo, la fase también, así como estamos nosotros escribiendo acá, S de t es la función y t es la variable independiente. Entonces, t para mí se mide en segundos. La fase se puede medir en segundos. O sea, en otra palabra, un punto particular como este que está indicado acá, este que está acá, este, ese es una fase que se puede medir en segundos. Solo que para electricidad, como le había dicho, normalmente se suele utilizar medidas angulares en vez de tiempo cuando estamos hablando de funciones periódicas. La diferencia de fase es la diferencia entre las abscisas de dos puntos de la señal, ¿verdad? Como se indica acá. Tengo, en este caso, esta abscisa, ¿verdad? Y tengo esta otra abscisa. Y la diferencia entre esas dos abscisas es la diferencia de fases, así como estamos presentando. ¿Ok? Y por último, justamente la frecuencia angular. La frecuencia angular dice de que se define justamente para poder cambiar la unidad de medida. Es como que vamos a cambiar la escala del eje de las abscisas. Vamos a hacer un cambio de escala. Y dice que la pulsación angular es el número constante por el cual tengo que multiplicar el tiempo para que justamente la medición se haga en radianes, que es lo que está escrito ahí. Muchas veces resulta más conveniente expresar la diferencia de fase o la fase, dice, en unidades de ángulo que de tiempo. Entonces se define una constante por la cual hay que multiplicar el tiempo para que en el eje de la abscisa se mida en ángulos, en este caso en radianes. En otras palabras, lo que se busca es un número, en este caso, que va a ser omega t, y omega multiplicado por t va a dar ángulo en radianes, ¿ok? Entonces, esta omega va a ser el que va a hacer el cambio de escala, ¿ok? También se le puede encontrar ¿cómo se dice? Una interpretación, ¿verdad? Como está indicado acá. Es la velocidad con la que debería girar un vector para que en un periodo ese vector barra 2pi radianes. En otras palabras, de ahí es que sale la relación de omega con la frecuencia y con el periodo. O sea que si esa constante tiene que ser tal de que si t minúscula es igual a un periodo, entonces el ángulo que debe barrerse es igual a 2pi radianes. De ahí es que omega por t mayúscula tiene que ser igual a 2pi, que es la relación esta que tienen acá, ¿verdad? Estas dos relaciones que están viendo acá. Porque para omega multiplicado por t mayúscula tiene que valer 2pi, de acuerdo a lo que recién definimos. Ok, entonces esto es lo que a mí por lo menos me gustó mucho porque no había encontrado en otro lugar una definición de lo que es la frecuencia o la pulsación angular. Y acá lo hace de esa manera, ¿verdad? Es una constante que lo que hace es cambia de escala de tal manera que, como acá están observando ustedes, acá es t y acá ya es tita. Acá se mide en segundos y acá ya se está midiendo en ángulo. Y eso es importante también.
que ustedes, por más que a lo mejor para algunos esto es evidente, ¿verdad? Pero a lo mejor no tiene que ver exactamente, o sea, no va a hacer falta para lo que nosotros vamos a ver, pero fíjense de que en cálculo, ustedes siempre los ángulos tenían que expresar en radianes. Y aquí también. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, el así y acá, ponerle que, vamos a poner acá que va a ser tita, perdón. Vamos a suponer que esto va a ser tita. Ok, entonces ese valor del ángulo que nosotros vamos a utilizar, imagínense, omega está en qué está. Omega está en radianes sobre segundo. Y si yo multiplico por t, eso me va a salir en radianes. Si yo le tengo que sumar, por ejemplo, 30 grados, 6 decimales, esos 30 grados tengo que convertir en qué? Tengo que convertir en radianes para poder sumarle a ese valor que salió de omega multiplicado por t minúscula. Eso es muy importante que tengan en cuenta cuando están haciendo. Muchas veces nosotros escribimos así como le estoy diciendo, solemos escribir acá directamente eh, seno de omega t más 30 grados. Y uno se mide en una unidad, el otro se mide en otra unidad. Cuando hagamos el cálculo, tenemos que poner en la misma unidad para poder sumar. ¿Sí? Pues, vamos a avanzar. Entonces, ahí definimos entonces eh, la frecuencia angular y ahora vamos a ver lo que le llamamos nosotros los valores característicos asociados a las funciones periódicas. El valor instantáneo es la ordenada que corresponde a una fase particular, dice. O sea, en otras palabras, eh, este valor que está acá, este, mejor dicho, este valor, esta ordenada que está acá, es un valor instantáneo que le corresponde a ese valor particular de t. Si esta señal que está acá es una corriente, si es una corriente, entonces el valor va a ser igual a, en ese punto que va a ser dq sobre dt, va a determinar el valor instantáneo, o va a determinar la velocidad con la cual se está transportando carga en un punto particular. ¿Está bien? Eh, la siguiente definición que vamos a adoptar, el otro valor característico es el valor medio. El valor instantáneo recién ya lo definimos. Y el valor medio dice, se define como es el valor que va a asumir o que va a tomar una señal constante para transportar en el mismo sentido que la señal periódica idéntica carga neta en un mismo intervalo de tiempo. En este caso que le corresponde a un periodo. Esto se puede definir así como lo hizo el Puello para hacer una relación con lo que es electricidad básicamente. Pero si nosotros le vemos más el enfoque del análisis matemático, el valor medio es justamente aquel valor que nosotros sacamos del teorema de valor medio de las integrales. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Era la altura del rectángulo, ¿verdad? Que tenía de tal manera que ese rectángulo tenga la misma área neta que encerraba la integral de la función en un periodo. En otras palabras, eh, acá lo que se hace es, se asocia nomás a lo que es electricidad y justamente se hace un caso, vamos a decir, particular porque a la S no necesariamente va a ser corriente, puede ser voltaje también. Pero acá en forma muy astuta e inteligente el autor del libro dice, vamos a suponer que la S sea I, dice, ¿verdad?
una corriente. Entonces la corriente era la tasa de cambio de la carga de Q sobre dt. Entonces de Q hace I dt. Entonces allá arriba nosotros definimos de que lo que queremos es transportar la misma cantidad de carga. Entonces nosotros vamos a tener de que la carga que va a transportar la corriente va a ser la integral de 0 al periodo de I minúscula de t por diferencial t. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a transportar la señal en cuestión. Y el valor medio es un valor constante, dice, y ese valor constante es este, I medio. Esa es la constante que está hablando. Entonces, I medio por dt, I medio es constante, sale afuera, de 0 a t sería I medio por t, como está indicado acá. Entonces, esto que está acá, o mejor dicho, esta segunda ecuación, voy a igualar a esta. Y de ahí sale la definición, que es esta que está acá, ¿verdad? Que es la que nosotros vimos también en el, ¿cómo se llama? En el análisis matemático vimos esta misma función que está acá. Lo que le decía yo era de que era esto, ¿verdad? Y si nosotros teníamos así una señal, lo que hacíamos era esto, y ustedes saben de que el área que va a encerrar eso se hace equivaler al área, perdón, a esta área de un rectángulo, dice. Entonces, este valor que está acá, este valor que está acá, es la altura de ese rectángulo que está en rojo. Esa área de ese rectángulo tiene que ser igual al área que encierra la señal, en este caso la I de t que estamos buscando. Ese era el teorema del valor medio para las integrales que se estudiaban en el cálculo. Y acá el autor del libro le está dando un enfoque eléctrico a ese teorema, ¿verdad? Y a este le llama valor medio. Y este es un transporte de carga también importante acá. Hace una referencia. Carga neta, dice. Ven ahí. Carga neta. ¿Y por qué neta? Y porque esta integral, ustedes saben, de que va a ser una integral donde si, por ejemplo, así como está indicado acá en este gráfico, acá tengo en esta parte de positivo, acá es positivo y acá es negativo, ¿verdad? Evidentemente, este que es positivo se va a restar con esta área que es negativa y ese va a ser el resultado de esa integral. Eso entienden, ¿verdad? Por eso le llaman carga neta, le dicen a esto. ¿Y por qué? Porque hace ¿cómo se llama? Hace una suma algebraica hace de esas áreas. Sin embargo, vamos a ver ahora, vamos a definir un valor medio y le vamos a poner valor medio de módulo. Y vamos a ver cuál va a ser la diferencia de eso. Vamos a achicar un poco para irnos a la otra lámina, que va a ser esto que está acá. Acá la definición es la misma. El valor medio de módulo es el valor de una señal constante que va a transmitir la misma cantidad o que va a transportar la misma cantidad de carga. Y ahí vamos a cambiar el término que recién estábamos utilizando. Hace rato era carga neta y ahora vamos a hablar de carga bruta. Carga bruta. ¿Por qué? Porque él va
todos los valores negativos lo va a convertir en positivo. ¿Por qué eso? Y justamente porque estamos tomando el valor absoluto. Ahí estamos tomando el valor absoluto de la señal. Por eso es que eh, los negativos se van a convertir en positivos. Y es lo que se está indicando acá en esta parte. Esta parte que era negativa, esta se considera positiva en esa parte. El que positivo es positivo, no malo. ¿Está bien? Entonces, ese es el valor medio de módulo. Por ejemplo, la señal que por naturaleza nosotros estudiamos muchísimo es la señal justamente sinusoidal. Y la sinusoidal que nosotros consideramos siempre es simétrica con respecto al eje de la abscisa. Y siempre este valor que está acá es igual a este valor que está acá abajo en cuanto a valor de área. Entonces el valor medio es cero para la sinusoidal. Sin embargo, el valor medio de módulo no es cero. ¿Sí? Para tener en cuenta. Ok. Bueno, answer. Este es el ejemplo que recién estábamos hablando. La sinusoidal, su valor medio es cero y el valor medio de módulo sí ya no es cero. ¿Ok? Perfecto. También se define el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo es este valor que está indicado acá como SM. Este es el valor máximo. Y el valor mínimo es este valor que está indicado acá. Acá hay una cosa que no está del todo bien. Vamos a corregir el libro ahora, pero no, a mi juicio no está muy bien, porque acá habla del valor máximo, el valor que toma la señal dentro de las ordenadas positivas, también llamado SM. Eso no es tan cierto porque ustedes pueden tener una situación así también. Vamos a suponer que esta sea la función. ¿Qué pasa si su función está así? Y si su función es así, este que está acá es el valor máximo. Y este que está acá, perdón, este que está acá es el valor mínimo. Este que está acá más abajo, este es el valor mínimo. Entonces no es que sí o sí tiene que ser positivo. Por eso es que no, yo creo que no es muy general lo que acá el autor dice o define como valor, en este caso, eh, máximo y mínimo, ¿verdad? El máximo puede ser positivo y puede ser negativo también, y el mínimo también. Perfecto. Acá se define también el valor pico a pico. El valor pico a pico es el valor o la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Ese valor siempre va a ser positivo. Por más que los dos sean negativos, siempre va a salir positivo. El valor pico pico, que es ese máximo menos ese mínimo, ¿verdad? Con su signo, ¿verdad? O sería sumar, como está indicado ahí, el valor máximo en valor absoluto más el valor mínimo como valor absoluto. Entonces, esa es la otra definición. Y por último viene una de las definiciones que, que sí es importante y es conceptual y que ustedes tienen que guardar esto. Lo que alguna vez estudiaron algo de electricidad ya, es muy probable que la definición de valor eficaz lo hayan aprendido de memoria. Es muy probable que lo hayan hecho así. Y justamente en los cursos, en los bachilleres, eso te enseñan eso y vos tenés que saber de que el valor eficaz es un valor constante de la corriente de tal manera que esa corriente pueda disipar en un mismo resistor la misma cantidad de energía. Esa básicamente esa era la definición que siempre nos habían indicado y es la que también estamos utilizando nosotros, ¿verdad? Entonces dice, es el valor que debería tener una señal constante para disipar en un intervalo de tiempo igual a un periodo sobre un mismo resistor
igual cantidad de energía que la señal periódica en cuestión. El valor eficaz será representado por las letras mayúsculas sin subíndice. O sea, esa ya es una anotación más del libro que una definición general, ¿verdad? Entonces, acá el autor otra vez toma la corriente, en este caso la SDT considera que es una corriente, y como está hablando de energía, primeramente define la potencia en un resistor, ¿verdad? La potencia nosotros habíamos visto de que se definía como el producto de voltaje, del voltaje con la corriente, que es lo que tenemos acá. Y como se cumple la ley de Ohm, el voltaje es igual a R por I, entonces por eso tengo I multiplicado dos veces, entonces tengo IR, I cuadrado por R. Y la potencia está definida como la tasa de cambio de la energía. De ahí puedo relacionar que dWt sobre dt va a ser igual a I cuadrado eh, por R, ¿verdad? Porque eso es igual a la potencia. Si yo integro ahora esa función, así como está indicado, en un periodo, y también integro después el valor de la corriente constante, que es el valor eficaz, que una constante sale afuera, la R también una constante sale afuera, voy a tener R i cuadrado por T mayúscula. Y en el otro caso voy a tener i cuadrado, o sea, la integral de 0 a t, i cuadrado a t diferencial t. Al igualar esas dos cantidades, las resistencias a cancelar, se van a cancelar la resistencia como está indicada acá y va a quedar que la i, que es el valor, en este caso eficaz, este valor, este valor que está acá va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t i cuadrado t diferencial t. Eh, Esto es muy simple, así como se mira, pero después en los ejercicios van a surgir seguramente algunas dudas, cómo se hace, y ahí vamos a tratar de evacuar. Pero la definición es esta que está acá. A este también le suelen llamar, ¿cómo se llama? En algunos textos RMS, ¿verdad? Que creo que es ¿cómo se dice? Las siglas en inglés, ¿verdad? Algunos otros libros utilizan RCM, ¿verdad? Raíz cuadrada media, no sé, raíz media cuadrada, o RMC. RMC también creo que he visto en algún lado. ¿Ok? Entonces cualquiera de ellos. O algunos directamente le dicen, le colocan eficaz ahí al lado, valor eficaz. Haciendo un ejemplo nada más, cuando nosotros hablamos eh, de la energía eléctrica que nos provee, por ejemplo, la red pública, la ANDE en este caso, y hablamos de que tenemos 220 voltios, por ejemplo, en un toma monofásico en nuestras casas, el valor que estamos refiriendo es el valor eficaz, no es el valor máximo. El valor máximo es un poco mayor que ese. Entonces, cuando hablamos de los valores, estamos hablando de valor eficaz. En la práctica, a no ser que te especifiquen, normalmente cuando se está hablando siempre de valor eficaz. Y si no, te va a decir el valor máximo. ¿Está bien? Eso es importante para tener en cuenta entonces cómo se maneja eso. Ok, vamos a avanzar entonces con... eh, acá van a encontrar ustedes, esto ya va a pasar rápido y tienen que aprovechar porque estos son ejemplos que está justamente en este libro, en el cuello, ¿verdad? Y son señales muy simples como la que está indicada acá, una señal rectangular, y se calculan todos los valores característicos, valor medio de módulo, valor eficaz, valor máximo, valor mínimo, valor pico a pico. ¿Ok? Les sugiero que lo vayan haciendo, y también acá se le va a ir aclarando algunas dudas que eventualmente puedan surgir, cómo se puede ir haciendo. Entonces, fíjense el valor eficaz para esta función. Tengo que elevar al cuadrado de 0 a t sobre 2 y de t sobre 2 a t en la integral, que es lo que está acá en el punto A2, como dice acá. Perdón,
en el S cuadrado, acá está en el A4, para poder quitar el valor eficaz. Acá tienen otro ejemplo que vamos a pasar rápido nosotros esto porque ustedes van a ver y vamos a hacer también algunos ejercicios el sábado que viene de algunas funciones, pero como esto está resuelto, entonces avancemos en algo un poco más complicado. Son todos ejemplos, voy a pasar rápido. Este sí voy a mirar solamente para indicarles que esto sí se usa mucho, ¿verdad? Porque la senoidal pues, es una de las funciones que más se utilizan. Y con respecto a la senoidal, le voy a contar también lo siguiente, que si bien eh, acá, por ejemplo, y voy a pasar acá a la izquierda, yo tengo una función como esta que está acá, que a esta le llaman señal triangular, le dicen. Esa no es una senoidal, pero van a encontrar ustedes ahora cuando estudien cálculo 6 que cualquier función periódica, por más que no sea así una senoidal como está indicada en la imagen que están viendo ustedes ahora, dice que se puede representar por suma de senos y cosenos multiplicado por una constante. En otras palabras, esto que está acá, esta señal triangular, por ejemplo, yo puedo representar por varias sumas de senos y cosenos multiplicado por constantes. Y ese es el teorema de Fourier que me permite desarrollar una función periódica en suma de senos y cosenos. ¿Ok? Entonces eso es algo que después van a ver ustedes que por más que no sea seno, sí o sí está presente en forma intrínseca en la función. Bueno, en este caso lo más relevante que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta y practiquen cómo se halla la integral, lo que este seno cuadrado hay que integrar, entonces se aplica esta relación que tienen acá, esta relación para poder integrar seno cuadrado y de ahí sale que el valor eficaz de una función, ¿cómo se llama? Eh, Senoidal es igual al valor máximo dividido raíz de 2. ¿Ok? O sea, si yo tengo esos 220 voltios, yo quiero saber cuánto es el valor máximo. No sé si me escuchan todavía ustedes, me pueden dar retorno, por favor. Sí, profe, se te escucha Se escucha, bien. profe. Sí. Bueno, les quiero pedir disculpas, seguramente justo se me fue la energía eléctrica acá en casa. Estoy todavía con mi conexión de internet porque tengo una UPS, pero en un momento se me va a cortar probablemente. Entonces, para cuando llegue eso, entonces le digo que si se corta acá nuestra reunión, el sábado vamos a continuar y vamos a terminar esta parte. Les pido que miren estos materiales para que podamos empezar el sábado que viene. Entonces yo ya voy a terminar nomás ahora porque se va a cortar en un ratito mi señal de internet también. ¿Está bien? Bueno, le agradezco su tiempo y espero que sepan disculpar, ¿eh? Dale, profe, no hay problema, profe. Dale, profe, no hay problema. Dale, que tengan buena Tranquilo. semana. Hasta luego, profe. Hasta luego.